Hola, hola mis apreciados oyentes, que el Padre Celestial les bendiga. Una vez más estoy aquí con ustedes para compartirles una porción de la palabra. Y hoy lo que quiero compartir es una continuación del video que la vez pasada grabé respecto a la segunda venida de Cristo, cuáles eran las señales y por qué la aparente demora. Vimos a la luz de la palabra de que esta aparente demora era por causa del amor, la paciencia y la benignidad que Dios tiene para con la humanidad, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hoy vamos a tocar un poquito más a fondo de cómo le incumbe esto al pueblo de Dios, porque vamos a ver a la luz de la palabra y del espíritu de profecía de que el pueblo de Dios tiene mucho que ver con la tardanza de la venida del Salvador. Y es por eso de que nosotros muchas veces por nuestro mal testimonio estamos permitiendo que el nombre de Dios sea burlado y de que las personas de afuera se vuelvan incrédulas, porque nosotros profesamos una cosa y no vivimos a la luz de lo que nosotros estamos predicando. Vamos a recordar que nos dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Acá nos dice tres cosas muy importantes. La primera es que el Salvador no retarda su promesa. La segunda nos explica que su aparente tardanza es porque Él no quiere que ninguno perezca. Y la tercera es que el Salvador finalmente vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué como ladrón en la noche? Porque a muchos los tomará por sorpresa. No le está hablando al mundo, porque nosotros sabemos que el mundo, muchos no creen que el Salvador vendrá. Obviamente también hace énfasis a ellos, pero especialmente se refiere al pueblo de Dios. Porque es que se supone que el pueblo de Dios debe saber, conocer los tiempos y las ocasiones. Pero el pueblo de Dios tristemente muchas veces está en tinieblas respecto a este tema porque no han querido andar a la luz de la palabra de Dios. Nosotros podemos tener la teoría, podemos tener la letra, pero si no estamos viviendo a la luz de la palabra, esta palabra no va a tener ningún efecto en nuestras vidas. Recordemos que el Evangelio nos enseña a nosotros a vivir por fe, por la fe en el Hijo de Dios. Pero si nosotros no tenemos fe, esta palabra no va a poder obrar. Sigue diciendo el versículo 11 hasta el 14, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Acá el apóstol Pedro nos hace una exhortación de que si nosotros conocemos que verdaderamente Cristo va a venir, entonces debemos vivir de una manera santa y piadosa. Y también dice que no solamente debemos esperar la venida del Salvador, sino a apresurarla. Y esto nos compete a cada uno de nosotros. Primeramente, nosotros debemos tener en cuenta de que Dios está haciendo una obra individual en cada uno de nosotros, pero que una vez que Él hace esa obra, Él también lo hace para que la semilla del Evangelio pueda ser esparcida en todo el mundo y de esta manera el camino del Salvador esté preparado para que Él pueda venir. Recordemos que en Mateo capítulo 24 al 14 dice: y será predicado este Evangelio a todas las naciones por testimonio y entonces vendrá el fin. Esta es la señal que se dará antes de la manifestación del Hijo de Dios. Será predicado el Evangelio eterno a todas las naciones. Y entonces es allí donde vendrá el fin. Sin embargo, la palabra de Dios también nos arroja mucha luz de quiénes serán los que han de hacer esta obra. Muchas veces nosotros le estamos entregando esta responsabilidad a los líderes de la iglesia, le estamos entregando esta responsabilidad a los
a los demás hermanos, pero no estamos apropiándonos de esta comisión que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. No podemos esperar, hermanos, de que los demás hagan la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios a cada uno nos ha entregado talentos, nos ha entregado una manera en la cual podemos trabajar para Él. Algunos tienen el tiempo, pero no tienen el dinero. Los que tienen el tiempo trabajen con su tiempo. Los que tienen el dinero trabajen con sus ingresos para apoyar a aquellos que están trabajando. Los que tienen el ministerio de la música, los que tienen el ministerio de ir a visitar hermanos, los que tienen el ministerio del servicio, los que tienen los ministerios de los niños. Bueno, hay diferentes tipos de ministerios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que la mies es mucha, mas los obreros pocos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, hermanos, que dice la sierva del Eterno que Dios no nos ha mandado a nosotros que nos carguemos, sino que decía, orad a Dios para que envíe más obreros a la mies. ¿Cuántos de nosotros oramos por esto, hermanos? Y aún, ¿cuántos de nosotros estamos también haciendo nuestra parte para que el Evangelio pueda ser esparcido por todas las naciones? Nosotros podemos decir con nuestros labios de que Cristo viene pronto, pero nuestras obras pueden estar diciendo, mi Señor tarda en venir. Preguntémonos cada uno de nosotros si realmente creemos que Cristo está viniendo. Y si es así, hermanos, preguntémonos, ¿qué estoy haciendo yo para apresurar la venida del Salvador? Y si no estoy haciendo aún nada, entonces preguntémosle a Dios, Padre, ¿de qué manera quiere que yo trabaje en pro de tu obra? Sin olvidar, hermanos, que la primera obra se hace primeramente en nosotros, porque nosotros debemos dar testimonio no solamente de palabras, sino mayormente de obra. Y solamente vamos a poder hacer las obras de Dios cuando Cristo mora en nosotros. Y eso lo podemos obtener solamente permaneciendo en Cristo, teniendo una constante comunión con Él. Si nosotros no mantenemos esa comunión con Él, no vamos a obtener nada que transmitirle a la humanidad. La primera obra que se ha de hacer es aquí, en nosotros. La segunda obra es en el hogar, en la familia. Entonces ya estaremos listos para orar, pero dentro de la casa de Dios. Porque aún el Salvador, cuando envió a sus discípulos, Él no los envió en caminos de gentiles. Él primeramente dijo, ved a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Porque muchas veces, hermanos, nosotros queremos enfocar nuestra obra más allá cuando la obra más cercana que tenemos no la hemos ejecutado. Entonces es primero arreglar nuestra propia vida con Dios, luego mirar a ver cómo hacemos para organizar nuestra familia y después empezar a trabajar por la iglesia para que después la iglesia esté lista para trabajar para Dios. Es importante recalcar también de que en medio de esta obra que nosotros hacemos dentro de la familia y de las iglesias no siempre vamos a hallar aceptación. Aún el Salvador, cuando estaba dentro de su propio hogar, Él se entristecía porque sus hermanos eran oposición para Él. Sin embargo, eso no le cohibió a Él el hacer la obra por fuera. Con esto no estoy diciendo de que si tiene familia que es incrédula, entonces no pueden hacer la obra por fuera, porque tristemente aún la palabra de Dios dice que nadie es profeta en su propia tierra. Entonces lo importante es por lo menos esforzarnos por hacer una obra interna y dejar los resultados a Dios, pero que por lo menos se haga ese trabajo. Y ya después estaremos listos para poder trabajar por nuestro prójimo, cuando nosotros mismos hemos intentado obrar, hacer esa primera obra en casa. Sin embargo, también sabemos de que hay ministerios donde el Padre Celestial está obrando para que puedan empezar a atraer a las personas que están de afuera. Pero es importante, hermanos, el testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué dicen las personas de afuera? ¿Cómo nos ve las personas de afuera? ¿Ven que realmente estamos siendo guiados por el Creador? ¿O ven que nosotros tan solo somos habladores y oidores de las palabras, mas no hacedores? Que el Padre Celestial nos ayude, hermanos, porque realmente el llevar el ministerio de la palabra es una gran responsabilidad. Porque aquí no solamente está en juego la salvación del cuerpo, sino principalmente la salvación del alma humana. Por eso la importancia, hermanos, que podamos realmente hacer esta obra, pero que podamos ser guiados y dirigidos por el Creador. Yo quiero compartir con ustedes unas citas de la palabra de Dios y también de Espíritu de Profecía que nos habla cuál es la condición actual
de la iglesia y del mundo, pero en especial de la iglesia, porque es lo que nos compete a nosotros. Juan capítulo 4, versículo 34 al 35 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí el Salvador me llama la atención de que cuál era su mayor necesidad, su mayor interés, era acabar la obra de Dios. Ojalá este sea el sentir de cada persona que nace para el reino de los cielos, porque todo verdadero cristiano nace como un misionero para Dios. Dice el Salvador: vosotros decís que aún faltan 4 meses para la siega, pero yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Dios ya desea hacer esa obra de venir a cegar a su pueblo. Debemos empezar a trabajar para que esa obra se lleve a cabo. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 14 nos habla de 2 obras que va a hacer el Salvador. La primera es la siega, la segunda es la vendimia. La primera, cuando la siega ya está lista y Cristo viene a recoger a su pueblo en manojos para llevarlos a su granero. Y la otra es la vendimia de las uvas, donde se pisa el lagar de la ira de Dios. Cuando hablan de la vendimia, se refiere cuando ya la vid está madura o el pecado está maduro para ejecutar juicio. Y esto lo vemos en el libro de Joel, capítulo 3, 11 al 14. Dice la palabra de Dios: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. En esta condición está actualmente el mundo. Ya la maldad de este mundo es mucha. Y nosotros no sabemos qué tanto, a pesar de que hoy en día nos enteramos de muchas perversidades, corrupciones y cosas terribles a través de las redes sociales, hay muchas cosas que quedan ocultas, ¿no? Hay muchas cosas que quedan ocultas y cuando Cristo venga dice que Él las sacará a la luz. Pero si Jesús sabe de que ya la maldad de este mundo está madura, ¿por qué no ha venido? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Pero entonces aquí quiero dar una respuesta más, aparte de que hemos visto la misericordia de Dios. Y quiero que veamos el libro de Corintios, porque es importante que nosotros repasemos la historia del pasado. Acuérdese que el que no conoce la historia está condenado a volverla a repetir. Acordémonos que dice la palabra de Dios que no hay nada nuevo debajo del sol, que lo que antes fue volverá a ser. Vamos a ver qué pasó en la historia del pueblo de Israel y con eso vamos a conocer algo de cuál es la razón por la cual nosotros aún estamos en este mundo de pecado. El apóstol Pablo envía una exhortación a su pueblo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 12, y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también alguno de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como alguno de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es tremendo, tremendo, hermanos, esta amonestación. ¿Por qué? Aquí en estos pocos versículos, el apóstol Pablo nos está explicando cuál fue la causa por la cual
el pueblo de Israel tuvo que divagar 40 años por el desierto. Tenemos que tener en cuenta de que el pueblo de Dios, Dios no lo quería tener todo este tiempo divagando por el desierto, pero fue por causa de todas estas situaciones, por causa, dice acá, de la codicia, de la idolatría, de la fornicación, de que tentaron al Señor, de que murmuraron y de que fueron incrédulos finalmente, porque esta fue la mayor causa que hizo que ellos cayeran en todos esos pecados, lo que mantuvieron al pueblo de Israel 40 años dando vuelta por el desierto. Y nosotros actualmente nos encontramos en esa condición, aún estamos dando vueltas por el desierto. Hace años que Dios ha querido introducir a su pueblo a la tierra nueva, pero ha sido por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, por nuestro pecado, lo que ha impedido que el Señor realice esta obra. Yo sé que los que hemos estudiado la palabra de Dios conocen cuáles fueron cada uno de estos acontecimientos y no los voy a tocar ahora porque esto extendería más el video, pero sí quiero de que meditemos, ojalá pudiésemos meditar en este capítulo de Corintios y ver la condición actual del pueblo de Dios y podamos entender por qué el Señor no ha podido hacer esta obra. Teniendo en mente esto, hermanos, quiero que vayamos al libro de Testimonios para los Ministros, página 475, párrafo 2. Allí vemos lo que son las trampas de Satanás. Hay muchas, pero yo voy a tocar ya finalizando este fragmento, porque esto es lo que Satanás está introduciendo dentro del pueblo de Dios. Dice la sierva del Eterno, debemos producir distracción y causar división. Debemos destruir su preocupación por la salvación de sus propias almas e inducirlos a criticar, a juzgar y acusarse y condenarse mutuamente y albergar egoísmo y enemistad. Por esos pecados Dios nos arrojó de su presencia y todos los que sigan nuestro ejemplo tendrán una suerte similar. Tremendo, hermanos. ¿Qué es lo que dice que deben hacer? Principalmente producir distracción y causar división. Satanás sabe que cuando el pueblo de Dios une sus fuerzas, va a realizar una obra poderosa para Dios. Pero sabe él que si nos divide, ¿qué va a pasar? Que todo reino, dice la palabra de Dios, que todo reino dividido no puede permanecer. ¿Ya? Entonces por eso es que Satanás trabaja de esa manera. Y dice que también utiliza la distracción, nos está distrayendo no solamente en los placeres de esta vida, sino también en los afanes de esta vida, ¿ya? O sea, no solamente en lo que no debemos nosotros caer, que sería obviamente en el pecado, los placeres de este mundo, que sería el pecado, sino también en aquellos que debemos ponerle cierta importancia, pero no hacer de ello un Dios, ¿ya? Que en este caso, pues obviamente, son las cosas necesarias para nuestro diario vivir, ¿sí? Que es el trabajo, la familia, bueno, las dificultades, todas estas cosas, aún se convierte en algo que nos distrae y hace que nosotros perdamos de vista el blanco que debemos que llevar a cabo. Entonces dice también que él quería, o sea, que él iba a hacer que nosotros perdiéramos la preocupación por la salvación de nuestras propias almas, que nos volviéramos descuidados, que descuidáramos la oración, que descuidáramos el estudio de la palabra, que descuidáramos el depender de Dios. Y en vez de eso, ¿qué iba a poner? La crítica, la murmuración, a juzgar y acusarse y condenarse mutuamente y albergar egoísmo y enemistad. Estas son una de las cosas que se ven mucho dentro del pueblo de Dios. La crítica, la murmuración, el juzgarse mutuamente. Y nosotros somos buenos para mirar la paja ajena y no para mirar nuestra propia vida. Hay algo, hermanos, si es que nosotros debemos ser exigentes con nosotros mismos, pero ser misericordiosos con nuestro prójimo. Y a veces es al contrario. Nosotros queremos ser severos y duros con nuestro prójimo, queremos poner cargas que ni siquiera nosotros queremos sobrellevar. Pero esto es lo que hace Satanás, que entre nosotros nos empecemos a criticar, a mirarnos los unos a los otros, que este tiene esto, que este tiene lo otro, que este hizo esto, que este me hizo, que este me dijo. Nos falta mucha, hermanos, mucha humildad, mucha mansedumbre. Solamente cuando tengamos la humildad y la mansedumbre de Cristo es cuando vamos a poder descansar en el Señor.
Mientras tanto, va a haber disensión, va a haber división, va a haber contiendas. Y eso es lo que hace el enemigo. Y mientras nosotros, entre nosotros mismos, nos mordemos los unos a los otros, Satanás está contento porque sabe que está obteniendo la victoria, porque sabe que de esa manera nosotros estamos retrasando la venida del Salvador. El siervo está hiriendo a sus consiervos por medio de ¿qué? De la crítica, la murmuración, criticando el ministerio de este hermano, criticando de este cómo hace las cosas. No, hermanos, dejemos eso a un lado. Aprendamos, hermanos, a madurar espiritualmente, a dejar a un lado esto, porque si nosotros continuamos en esta condición, el Salvador no va a poder hacer nada por su pueblo, porque Él no puede obrar donde hay enemistad, donde hay disensión, donde hay egoísmo, donde hay autosuficiencia, orgullo. Tenemos que pedir al Padre Celestial que quite todas estas cosas de nuestro corazón, porque dice Satanás que por esos pecados Dios los arrojó de su presencia. Y si nosotros seguimos en esta misma condición, también vamos a ser arrojados de la presencia de Dios. Ahora, otra cita que también la tenemos en el libro del conflicto de los siglos, página 510, párrafo 2 y 511, párrafo 1 nos dice: la historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la de los hebreos cerca del Mar Rojo. Si hubiesen seguido confiando en la mano que los había guiado y que había estado con ellos hasta entonces, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubiesen recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La hora final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que Él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como un pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio, pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negara a hacer la obra que se le había señalado, otros fueron los llamados para proclamar el mensaje. Por misericordia para con el mundo, Jesús difiere su venida para que los pecadores tengan oportunidad de oír el aviso y de encontrar amparo en Él antes que se desate la ira de Dios. Este es un tremendo mensaje, hermanos, para nosotros. No es la voluntad de Dios que nosotros sigamos en este mundo soportando pruebas, luchas, dificultades, miseria y dolor. Dios desea que nosotros hagamos la obra que se nos ha encomendado para que Cristo pueda venir nuevamente a la tierra. Pero así como el Israel de antaño, fue la incredulidad lo que los separó de Dios e hizo que ellos divagaran 40 años por el desierto. Y este mismo pecado es el que nos ha tenido a nosotros tanto tiempo en este mundo de infortunio. La incredulidad, porque no hemos aprendido a vivir por fe, porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Recuerde que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje con el cual se terminará la obra. Porque al nosotros no comprender la justificación por la fe, esto hace de que nosotros nos separemos de Dios. Porque podemos caer en el pecado de la liviandad o podemos caer en el pecado del fanatismo. La liviandad nos lleva a pensar de que solamente necesitamos creer y que la fe está completamente desligada de las obras. Pero el fanatismo nos lleva a creer de que tenemos que hacer, obrar para poder ganar nuestra propia salvación. Pero la justificación por la fe va así, va acompañada la una de la otra. La justificación por la fe nos enseña que nosotros debemos creer que Dios obrará en nuestras vidas y que Él pondrá las obras de Cristo en cada uno de nosotros. Realmente las obras son el fruto de esa fe. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice que las obras son el fruto de la fe, quiere decir de que yo tengo verdadera fe cuando obro. La obra que nosotros podemos ofrecer es imperfecta, pero Dios desea que nosotros avancemos. La obra
que nosotros podamos hacer por Dios muchas veces es pequeña, pero Dios desea que avancemos. Y Él se encargará de abrir los caminos para que esa fe y esa obra se vaya incrementando. Cuando decimos que la obra es el fruto de la fe, quiere decir que si yo tengo verdadera fe, voy a creerle a Dios. Si Dios me dice que avance, voy a avanzar porque le creo a Él. Yo no puedo esperar que Dios me empuje a avanzar. Yo tengo que avanzar por mi propia voluntad y Dios me dará las fuerzas para continuar. Ahora, ¿qué nos dice el libro de Mensajes Selectos, tomo 1, página 78, párrafo 1 y 2? Dice la sierva del Eterno: no era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que el pueblo de Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de la incredulidad. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos ha mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Aquí vuelve y nos recalca cuáles son los pecados que nos han mantenido tanto tiempo en este mundo de pecado y tristeza. La incredulidad, la murmuración y la rebelión. No participemos de estos pecados. Yo creo que uno de los pecados en los cuales nosotros mayormente caemos es en la murmuración, porque el ser humano es tan hipócrita que exteriormente puede estar reflejando una cosa e interiormente su corazón está lleno de odio, de incredulidad y aún de murmuración. Hace poquito estudiamos la escuela sabática, que le doy gloria a Dios por esa escuela sabática porque realmente fue aún una amonestación para mí. Y es que nosotros debemos aprender a fomentar un espíritu de gratitud hacia Dios. Cuando nosotros aprendemos a ser agradecidos con Dios, vamos a dejar de murmurar. Y cuando dejamos de murmurar y empezamos a agradecer por todo lo que tenemos, entonces es allí cuando Dios puede manifestar su gracia y puede obrar poderosamente en cada una de nuestras vidas. La incredulidad y la mundanalidad también, la falta de consagración. A veces somos livianos, a veces nos olvidamos del alto llamado que nos ha hecho el Salvador y nos volvemos livianos. Dios dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, no debemos participar en las cosas que el mundo hace. Sabemos que estamos dentro del mundo y muchas veces nos tenemos que relacionar con personas del mundo porque no podemos volvernos ermitaños, sino que dice que ninguna luz se esconde debajo de un almud, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre a todos los de la casa. Pero no podemos permitir que el relacionarnos, una cosa es relacionarnos y la otra cosa es familiarizarnos, ¿sí? O sea, empezar a tomar relaciones más estrechas con el mundo, pero sí tenemos relación con el mundo y no podemos permitir que esa relación con el mundo nos contamine. Tenemos que pedirle al Padre Celestial que nos ayude a cuidar cada uno de nuestros caminos y cuando veamos que quizás el enemigo nos está arrastrando hacia cosas que sabemos que no agradan al Creador, entonces empecemos a doblar rodillas y empezar a tomar decisiones en nuestras vidas, porque más vale perder cualquier cosa terrenal que perderlo a Él. Y ya para finalizar, hermanos, quiero compartir en el libro de Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19 y 4, 1 y 2. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, esta es una amonestación para nosotros. Temamos pues, no sea que nosotros recibiendo esas mismas promesas que recibió el pueblo de Israel, así como ellos, no las alcancemos por causa de nuestra incredulidad. Si nosotros verdaderamente le creemos a Dios, vamos a avanzar por fe. Vamos a trabajar en pro de la obra para que el Salvador pueda venir pronto. Vamos a dejar de preocuparnos tanto por nosotros mismos y a preocuparnos más por promover la obra de Dios. Nosotros sabemos que cuando queramos hacer algo por Dios vamos a encontrar oposición, porque el enemigo no quiere que trabajemos para Él. Pero hermanos, esto hace parte de llevar la cruz de Cristo. Y si nosotros no estamos dispuestos a llevar la cruz de Cristo, no podemos ser sus discípulos. Muchas veces vamos a tener que orar más, muchas veces vamos a tener que llorar, muchas veces vamos a pasar momentos amargos, muchas veces nos vamos aún a desanimar. Pero lo importante, hermanos, es no quedarnos postrados. 7 veces cae el justo, pero se vuelve a levantar. Lo importante es que en medio de todas estas cosas, que estemos dispuestos siempre a sacrificarnos a nosotros mismos, así como Cristo se sacrificó por nosotros, porque recordemos que la palabra de Dios dice que no hay mayor amor que este, sino aquel que da la vida por sus amigos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que depositemos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos al servicio de Él, que dejemos de quejarnos tanto y aprendamos a agradecer más, que dejemos de buscar falencias en los demás hermanos y empecemos a mirar nuestras propias faltas, que dejemos de estar juzgando a los hermanos y si un hermano cayó, en vez de nosotros caerle encima, que lo levantemos, que si un hermano tiene algún defecto de carácter todavía, lo aconsejemos, lo orientemos, oremos por él. Pero mira, hermano, si hay algo que he entendido es que a nosotros no nos compete cambiar su corazón. Ese carácter solamente cambiará a medida que este hermano vaya teniendo una comunión con Dios. Pero no critiquemos, porque nosotros no sabemos la obra que quizás está haciendo Dios. Nosotros no sabemos cuánto ama Dios a ese hermano y cuánto ese hermano está luchando con ese carácter. Y nosotros muchas veces, en vez de levantarlo y darle fuerzas para que continúe, lo estamos golpeando y dándole más duro y estamos haciendo de que ese hermano quede postrado. Somos llamados es animarnos los unos a los otros, no a mordernos los unos a los otros. No nos prestemos para la crítica y la murmuración, que yo creo que eso a veces caemos muy fácilmente en eso, cuando alguien viene a hablarnos mal de otra persona y muchas veces prestamos nuestros oídos para seguir fomentando esta murmuración. No hemos aprendido a sobrellevar el debido proceso que nos dice la palabra de Dios, que si un hermano peca contra nosotros, ve y repréndele estando tú y él solo. Pero no, tristemente, ¿qué hacemos? Primeramente se entera toda la congregación y el último que sabe que están hablando de él es el hermano. No, hermanos, dejemos ya a un lado esto. Si verdaderamente amamos al Creador, debemos aprender a amar primeramente a nuestros hermanos, porque dice el Salvador, de que si nosotros decimos amar a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, es mentiroso. Dice, ¿cómo pueden amar a alguien que no han visto si ni siquiera son capaces de amar a aquellos a quien ya han visto? Pidámosle al Señor que ponga ese amor en nuestros corazones, porque el amor es un don de Dios.
no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Nosotros podemos amar a los que nos aman, pero amar a aquellos que quizás son difíciles de amar, ahí es donde se manifiesta verdaderamente el poder y la gracia de Dios en nuestras vidas. Y ya ahorita sí, para finalizar, hermanos, quiero compartir con ustedes la cita que está en el libro La Segunda Venida de Cristo, página 153, párrafo 2. Dice la sierva del Eterno: podemos apresurar su venida. Cristo nos dice cuándo será introducido el día de su reino. No nos dice que todo el mundo será convertido, sino que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Al dar el evangelio al mundo tenemos la posibilidad de apresurar la venida del día de Dios. Si la Iglesia de Cristo hubiera llevado a cabo la obra señalada tal como el Señor lo mandó, todo el mundo ya hubiera sido amonestado y el Señor Jesús hubiera venido a la tierra en poder y gran gloria. Que este mensaje nos sirva para empezar a replantear y a mirar a ver, primeramente, cómo está siendo mi relación con Dios. Y después, hermanos, mirar a ver y preguntarle a Dios, ¿cómo puedo yo promover la venida del Salvador? ¿Cómo puedo yo apresurar la venida del Salvador? No pensemos, hermano, porque muchas veces pensamos que como nadie está haciendo nada, entonces lo que yo hago va a ser muy poquito y de nada va a servir. No, hermanos, empecemos por nosotros. Nosotros no podemos reformar a otras personas, no podemos reformar la iglesia, no podemos reformar al mundo si no nos estamos reformando a nosotros mismos. Primero necesitamos tomar la iniciativa nosotros. Y cuando nosotros tomemos la iniciativa, otras personas se van a querer contagiar de ello y todo el mundo va a querer trabajar por la causa del Señor. Pero no nos quedemos aquí ociosos esperando que alguien haga lo que me toca hacer a mí. Pidámosle al Padre Celestial que ponga en nosotros ese sentir y ese interés por la salvación de las almas. Porque nadie, hermanos, que una vez que haya recibido este precioso mensaje del Evangelio, va a querer quedarse con ellos sin quererlo compartir. Y por eso, hermanos, es que yo llego a ustedes a través de este medio, y quizás son muy pocos aún los que miran este video, y quizás no tenga todas las capacidades, pero con lo que el Padre Celestial me ha entregado, yo quiero trabajar para Él. Y los motivo, mis hermanos, a que cada uno de ustedes lo haga. Yo muchas veces le pregunté al Padre Celestial de qué manera quería Él que yo trabajara para Él. Y intenté hacerlo aún en cosas que después me di cuenta que no eran el talento mío. Y entonces, porque lo admiraba y lo veía en otras personas, y yo decía, qué bonito esto, e intentaba hacerlo, pero veía que no me salía bien. Y muchas veces me frustré, pero nunca boté la toalla, porque hasta el día de hoy, mi mayor anhelo es poder apresurar la venida del Salvador. Mi mayor anhelo es poder hacer algo por la salvación de las almas. Y si este es el medio por el cual yo me puedo acercar a ustedes, amén. Y a medida que yo vaya trabajando en ello, quizás el Padre Celestial me vaya dando más. Y si no, pues entonces con lo poco que el Padre Celestial me permita hacer, yo sé que por lo menos puedo llegarle a algunas personas y motivarlas también a que hagan algo para la causa de Dios. Pregúntenle a Dios, el Padre Celestial no los dejará chasqueados. Espero, hermanos, que este mensaje haya sido de bendición y que verdaderamente podamos decir que Jesús viene pronto, pero no solamente con nuestras palabras, sino que nuestra vida sea un reflejo de eso. Que el Padre Celestial les bendiga y recuerden que Cristo vuelve pronto. Preparémonos. Chao, chao.